Bueno, pues nos vamos a ir a Deuteronomios capítulo 21. Deuteronomios capítulo 21. Y en este día el Señor me ha dado una palabra que he titulado La bendición de un siervo de Dios. Aleluya. El Señor a los siervos, a los que Él constituye, a los que Él pone, a los que Él les da autoridad, aleluya, pues ha establecido que sea a través de esos siervos que el Señor bendiga a las personas, aleluya. Y como hemos visto en otras ocasiones, también es la voluntad del Señor que a través de los siervos que Él pone en la iglesia, pues los hermanos y hermanas reciban todo lo que Dios quiere darles, tengan la bendición del Señor. Así que los siervos de Dios vamos a estar viendo que están puestos para bendecir, para que las personas reciban bendición. También los siervos de Dios se pueden convertir, dependiendo de la actitud de las personas, se pueden convertir en piedra de tropiezo. Nuestro Señor Jesucristo es la roca eterna. El que creyere en Él será edificado, será salvado, pero el que no creyere en Él será condenado. Dice la palabra del Señor, el que tropiece contra el Señor Jesucristo va a ser desmenuzado. Aleluya. Cuando se habló de nuestro Señor Jesucristo, el ángel dijo, ¿quién era aquel que venía, aquel que se hacía hombre? Y también un hombre que tenía el Espíritu Santo sobre su vida, tal Simeón, que tenía el Espíritu Santo sobre su vida, le dijo a María, este está puesto para levantamiento y para caída. ¿Para qué estaba puesto? Para levantamiento y para caída de muchos en Israel. Entonces, el mismo Señor que es dado como el pan del cielo, como nuestro Salvador, que viene para que en Él seamos benditos todos los hombres, sean benditas todas las familias de la tierra, se convierte en piedra de tropiezo, en roca que hace caer, aleluya, el que cayere sobre esa piedra dice que será desmenuzado. O sea, la piedra sobre el que cayere, esa piedra que es Jesucristo, sería desmenuzado. Entonces nuestro Señor está puesto para bendición, gloria a Dios, ¿sí? Y está puesto también para maldición, ¿sí? Todo el que no amare a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. Esto significa sea apartado para maldición. Gloria a Dios, para maldición. Y bueno, hermanos, también los siervos de Dios, como vamos a estar viendo, estamos puestos por el Señor para bendecir, para ser de bendición, pero también nos podemos convertir, dependiendo de la actitud que se tenga hacia los siervos del Señor y hacia la palabra del Señor, se puedan convertir en piedra de tropiezo, se puedan convertir, sean el objeto de la maldición de una persona, la maldición de una familia, la maldición de una tierra. Gloria al Señor. La maldición también, como vamos a estar viendo, puede venir, y de hecho viene, dependiendo de la actitud que las personas tengan hacia los siervos del Señor y hacia la palabra del Señor. Gloria a Dios. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 5, dice, entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos ha escogido Dios, Jehová tu Dios, para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Y por la palabra de ellos decidirá toda disputa y toda ofensa. Entonces aquí dice en el versículo 5 que vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová. Gloria al Señor.
De las 12 tribus, el Señor escogió para que le sirviera a la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví, que estaba dedicada por completo al servicio a Dios, el servicio a la casa de Dios, Dios escogió a la familia de Aarón, los sacerdotes. Entonces, de todo el pueblo de Dios, hermanos, el Señor escogió para que le sirvieran, para que fuesen sus siervos y para bendecir. ¿Para qué? Para bendecir en el nombre de Jehová, escogió a los sacerdotes hijos de Aarón. Ni siquiera los levitas, que estaban escogidos por el Señor para servir en la casa, para servir a Dios en las cosas materiales del tabernáculo, después del templo, ni siquiera los levitas estaban puestos de parte del Señor para bendecir en el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, ¿quién eran los escogidos por el Señor? Pues eran los sacerdotes. Eran los sacerdotes. Y esos sacerdotes eran los que Dios utilizaba para bendecir. De tal manera que encontramos, por ejemplo, a una mujer llamada Ana, que era estéril, derramando su alma delante del Señor, pidiéndole al Señor que le diese un hijo, diciéndole al Señor que si le da un hijo se lo va a consagrar todos los días de su vida. Y vemos que esa mujer no recibe respuesta de parte del Señor, o recibe respuesta de parte del Señor cuando el sumo sacerdote Elí le dice: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y entonces tuvo ese hijo, que significa pedido a Dios. ¿Qué había sido? Pedido a Dios. Samuel significa pedido a Dios. Había sido pedido a Dios, pero había sido dado por Dios por medio de la bendición de ese sacerdote. Gloria al Señor. Luego trajo el hijo, cumplió su voto. Le trajo el hijo cuando tenía 1 año, cuando lo destetó. Lo trajo, se lo entregó a Elí. Se lo dio a Elí. Podemos decir que Elí y su casa fueron los encargados de criar a Samuel. Y cuando le dio a ese hijo primogénito, que le había prometido al Señor, porque cuando uno le promete algo al Señor hay que cumplirlo. ¿Qué hay que hacer? No prometa y luego no cumpla, no diga que va a hacer y luego no hace. No, porque eso no, el Señor no te va a dar por inocente. Aleluya, aleluya, se va a enojar. Porque Dios es un Dios de palabra y Dios quiere que cumplamos nuestras palabras. Cuando esa mujer lleva a su hijo y se lo entrega a Elí, Elí suelta otra bendición. Aleluya. Bendijo a Elcana y a su mujer, dice la palabra del Señor. Y le dijo: Jehová os dé hijos en lugar de este. Gloria al Señor. Y esa mujer, que era estéril, no solamente tuvo a Samuel, recibió una sanidad de parte de Dios que hizo que concibiera y tuviese un hijo, diese a luz un hijo, sino que esa mujer dio a luz más hijos. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote le había bendecido. Entonces tenemos 12 tribus que eran el pueblo de Dios. ¿Eran todos pueblos de Dios? ¿Eran todos pueblos de Dios? Sí. Gloria al Señor. De esas 12 tribus, solamente una tribu fue escogida por el Señor para que le sirviera en su casa, para ofrecer, o sea, para todo lo que era materialmente, llevar el tabernáculo, instalar el tabernáculo, llevar el arca del pacto, ayudar en los sacrificios. Eso era la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví, o de la familia de Leví, los sacerdotes hijos de Aarón eran los siervos que Dios había escogido para bendecir al pueblo. De tal manera que el pueblo recibía de parte del Señor vacas, ¿cierto? Dice que se multiplicarían las vacas, las ovejas, el fruto de su tierra, todos los frutos. ¿Gloria al Señor? ¿Sí? Entonces, los israelitas tenían vacas, pero los sacerdotes tenían la bendición. Tú puedes tener una vaca y la vaca puede estar enferma. ¿Y para qué quieres la vaca? ¿Para qué quieres la vaca? Aleluya. Tú puedes tener una vaca y la vaca ser estéril.
¿Para qué quiere la vaca? Ahora, la vaca con la bendición del Señor se convierte en una central lechera, aleluya, y una industria cárnica. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Pero ¿cómo es que esa vaca no malpare, no aborta? ¿Cómo es que esa vaca concibe? ¿Cómo es que esa vaca da producto para que la tierra de los israelitas fluyera leche y miel? Aleluya. ¿Te das cuenta? Entonces tenían la bendición, tenían que contar con la bendición del sacerdote. Bendición que si no hay obediencia no se puede dar. Gloria al Señor. O sea, el sacerdote tiene que ver que hay obediencia a Dios para soltar la bendición. Gloria al Señor. ¿Dice su nombre? Entonces, los israelitas tenían la tierra, todas las cosas que Dios le había dado, pero para que la bendición estuviese ahí sobre todo eso, los israelitas tenían que traer al sacerdote, tenían que honrar a Dios como se le había establecido, y el sacerdote soltaba la bendición y el pueblo era bendito y todo lo que tenía era bendito. ¿Entendéis? Aleluya. Mira, hay un producto que está en todo el mundo, que lo inventó un toxicómano. Aleluya. Hay un hombre que estaba enganchado a las drogas, ¿sí? Dependía de las drogas. Y este hombre pues era un científico y estaba buscando una droga para no depender de la heroína que dependía. Y este hombre pues hizo una fórmula con hoja de coca y con otras sustancias. Y esa bebida que sacó le llamaron Coca-Cola. ¿Qué llamaron? Coca-Cola. Aleluya. Y bueno, pues esta fórmula, este hombre la hizo, inventó la Coca-Cola. Un avispado se dio cuenta del potencial que había en aquel producto y, bueno, pues compró la licencia, compró la fórmula, ¿sí? Y esa fórmula, no sé si hasta ahora, pero se dice que solamente en el mundo la conocen 3 personas. Es algo tan secreto, es algo tan guardado, porque han salido tantos imitadores, aleluya, que solamente 3 personas tienen la fórmula o saben la fórmula, eso dicen. No sé si sean 3 o 4 o lo que sea, pero pocos sí. Gloria al Señor. Entonces aquí en Málaga, por ejemplo, había una embotelladora, creo que la han quitado ahora. Aleluya. Málaga tenía el agua para embotellar, ¿sí? ¿Pero qué necesitaba? Aleluya. ¿Qué necesitaba para que se produjera ahí Coca-Cola? ¿El agua solamente? ¿O necesitaba la fórmula? Gloria al Señor. Porque agua hay en muchas partes. Aleluya. La Coca-Cola que se fabrica en África, porque está también en África, necesita agua. La que está en Asia necesita agua. ¿Pero qué necesita ese agua para hacer Coca-Cola? La fórmula. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Los bienes materiales es algo que Dios nos da. También los bienes espirituales. Pero ¿qué se necesita para que eso sea bendecido? ¿Qué se necesita para que lo que tenemos se multiplique, para que lo que tenemos sea bendito? Necesitamos la bendición. ¿Gloria al Señor que necesitamos? La bendición. La bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Y a quién en el pueblo de Israel es Dios? El Señor, la autoridad, aleluya, para bendecir en el nombre de Jehová, para bendecir en el nombre de Dios. Aleluya. ¿A quién?
Aleluya. A los sacerdotes, no a los levitas, no, a los sacerdotes. A la tribu de Rubén, no, a los sacerdotes. A la tribu de Judá, no, a los sacerdotes. Entonces los israelitas tenían que reconocer a esos siervos, honrar a esos siervos, honrar a Dios honrando a esos siervos, aleluya, y esos siervos soltaban la bendición. En el libro de Malaquías, del profeta Malaquías, el Señor le habla a los sacerdotes, ¿sí? Y le habla duramente a los sacerdotes. Inclusive le habla de coger los excrementos de los sacrificios que ellos sacrificaban delante de Dios y tirárselos al rostro, tirárselos a la cara. Porque los israelitas, teniendo mandamientos de cómo tenían que honrar a Dios con sus bienes para ser una nación bendita, aleluya, en vez de traerle lo mejor, le traían el que estaba ciego, el que estaba cojo, el que estaba tuerto, el animal que estaba ya para morirse, y se lo traían a los sacerdotes. Y los sacerdotes se lo ofrecían a Dios. ¿Sí? Se lo ofrecían a Dios. Y Dios estaba desagradado con los sacerdotes y estaba desagradado con los israelitas. Y lo dijo el Señor: vosotros sois malditos, toda la nación sois malditos. Aleluya. ¿Por qué? Porque no daban a Dios sus diezmos, no daban a Dios sus ofrendas, no hacían las cosas como Dios había establecido. Y eso traía maldición. Y aunque los sacerdotes los bendecían, ¿qué hacían? Esas bendiciones se convertían en maldiciones. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces el Señor, hermanos, quiere que tú entiendas estos principios y que entiendas que si no hay obediencia, a ti nadie te puede bendecir. Gloria al Señor. Ni con un hisopo echándote agua, gloria a Dios, ni con ninguna otra tipo de actitud para bendecirte, no. Porque si tú no honras a Dios, Él no te va a honrar. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian van a ser tenidos en poco. ¿En qué van a ser tenidos? En poco. Entonces tú tienes que honrar a Dios. Y la Biblia nos enseña cómo hay que honrarle al Señor. Aleluya. La semana pasada estuvimos viendo cómo Dios tiene que ser para nosotros por encima de todo. Para Dios no puede haber ni padre, ni madre, ni hermanos, ni hermanas, ni hijos, ni hijas, ni mujer, ni casas, ni tierras que sean para nosotros más importantes que Dios. Aleluya. ¿Sí? Y cuando nosotros obedecemos al Señor y no hay nadie más importante para nosotros que Dios, entonces recibimos 100 veces más padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, casas, tierras. Viene la bendición. Pero las bendiciones siempre vienen después de la obediencia. No esperes bendición si no hay primero obediencia. No esperes una cosecha de trigo si antes no has sembrado trigo. Gloria a Dios. Entonces el Señor quiere que tú tengas semillas para sembrar, que siembres, y Dios con su bendición multiplicará tu sementera, multiplicará lo que tú has hecho. Aleluya. Y tú serás un hombre bendito, una mujer bendita. Todos nosotros hemos sido llamados para ser los benditos de Dios. ¿Para qué? Los benditos de Dios. Un hombre bendito es un hombre que no le ocurre nada malo. Todo lo que le ocurre es bueno. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Gloria al Señor, todas las cosas trabajan para bien. ¿A quién? A los que aman a Dios. Gloria al Señor. Y amar a Dios es obedecer su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues vamos a ver que te has quedado con la imagen de la Coca-Cola. Aleluya. El agua del pantano de Inaja es buena para hacer Coca-Cola. ¿Se puede hacer Coca-Cola? Sí, sí. Inaja, el pantano de Inaja es el pantano más grande que tenemos en Andalucía.
Aleluya. ¿Se puede hacer Coca-Cola con ese agua? Se puede hacer Coca-Cola. ¿Pero qué necesitamos? La fórmula. Gloria al Señor. ¿Tú puedes ser una persona bendita, bendecida por Dios? Claro que sí. ¿Pero qué necesitas? La fórmula. Y te estamos dando la fórmula. Aquí no estamos guardando la fórmula como lo de la Coca-Cola. La fórmula es que tú recibas a Jesucristo. Aleluya, que tú obedezcas al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo utilizará a sus siervos para bendecirte, para traer a tu vida todo lo que tú necesitas, todo lo que Dios quiere darte. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de los ministros del Señor. Gloria a Dios. Los ministros del Señor dicen en Efesios capítulo 4 que estamos puestos de parte del Señor para equipar a los santos, para perfeccionar a los santos, para que los santos reciban todo lo que quiere Dios para ellos. Para eso el Señor ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aleluya. ¿Tiene Dios siervos? ¿Somos todo pueblo de Dios? Sí, pero del pueblo de Dios, hermanos, aunque todos seamos hijos de Dios, aunque todos le sirvamos a Dios, aleluya, el Señor tiene obreros que manda, tiene gente constituida, gente puesta, a los cuales el Señor le da esa autoridad, ese privilegio de poder bendecir. El apóstol Pablo, aleluya, lo veían como pobre. ¿Cómo era? Pero dice, como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Gloria a Dios. Entonces, lo que la gente hacía con aquel pobre, ¿sí? Resultaba en su enriquecimiento. Gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como pobre. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Como pobre. Aleluya. Nació en un palacio, nació, ya sabéis, en un establo. Aleluya. No tenía caballo, no tenía ni siquiera un burro. Cuando quiso entrar en Jerusalén tuvo que pedir un burro prestado, ¿no? ¿Sí o no? Aleluya. No tenía donde recostar su cabeza. Dice el Señor que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Gloria al Señor. Entonces, el Señor quiere que tú entiendas que esos que están sirviendo al Señor, esas personas que están sirviendo al Señor, aleluya, por medio de los cuales Dios te habla, por medio de los cuales Dios te sana, por medio de los cuales el Señor te bendice, te prospera, por medio de los cuales vienen las bendiciones de Dios a tu vida. Gloria al Señor. ¿Sí? Para eso el Señor ha establecido la oración y la imposición de las manos. ¿El qué? La oración y la imposición de las manos, aún el Espíritu Santo, que es Dios mismo, se da por la imposición de las manos de los apóstoles. Por la imposición de las manos de lo que el Señor ha constituido, de lo que el Señor ha puesto. Gloria a Dios. Si el Espíritu Santo, que es Dios, se da por medio de la imposición de las manos de los apóstoles, ¿qué es lo que no se da por medio de la oración y la imposición de las manos? Gloria al Señor. ¿Este es tu nombre? Entonces, conocer estos principios, respetar estos principios va a traer bendición. Luego tienes que recordar también que esas mismas personas pueden ser de tropiezo, que esas mismas personas, por la mala actitud que tengas hacia Dios, la mala actitud que tengas hacia esas personas, pueden resultar en prejuicio para ti. Aleluya. Mira, Jacob anhelaba la bendición. ¿Qué anhelaba? La bendición. Pero la bendición la tenía su padre. ¿Quién la tenía? La tenía su padre, la había heredado de su padre Abraham. Después vamos a ver de quién heredó. Cómo es que Abraham recibió la bendición. Llegó a ser un hombre bendito. Aleluya. Entonces Jacob anhelaba la bendición. Pero había nacido el segundo. Aleluya. Por poco había salido el segundo. Era el menor. Había salido primero el velludo. Y este era lampiño. No eran gemelos, eran mellizos. ¿Qué eran? Mellizos. Uno tenía mucho pelo, ¿sí?
era el muchacho muy mono, tenía mucho pelo, le pusieron por nombre Esaú, que significa velludo. Y el otro, hermanos, que venía cogido del calcañar, que le venía cogido del talón, le pusieron Jacob, que significa suplantador, engañador. Y dice que este era lampiño, ese no tenía pelo. Ese al parecer no necesitaba ni filomati. Cuchilla de afeitar. Gloria al Señor, eran lampiños, muy distintos. Y bueno, pues nació el primero y ya desde el vientre de la madre el Señor le dijo, el mayor servirá al menor. Ya desde el vientre de la madre Dios había escogido a Jacob. Gloria al Señor. Así que esto no depende de quién corre ni quién está más capacitado, depende de a quien Dios escoge. Aleluya. Como dijo Nabucodonosor, de Jehová, de Dios es el reino del mundo, y Él pone pone en el trono, quita del trono y pone sobre los tronos al más bajo de la tierra. ¿A qué? Al más bajo. Aleluya. Gloria al Señor. No hace falta que seas muy importante, que seas muy inteligente. No, Dios pone a quien quiere. Gloria al Señor. ¿Viste su nombre? Y bueno, pues este Jacob, que anhelaba la bendición, estaba siempre pendiente de la bendición, quería la bendición. Un día llegó su hermano con hambre, no había cazado nada porque era cazador, ¿sí? No había cazado nada y tenía un hambre terrible. Y el hermano Jacob había preparado un potaje, ¿sí? Un potaje de lentejas. Aleluya. Y este que había llegado con un hambre, este que era un mundano, ¿qué era? Un mundano desobediente a los padres, sin tener en cuenta a Dios para nada. También él pensaba que Dios le iba a dar la bendición y estaba muy equivocado. Hay mucha gente que se cree que porque está en la iglesia o porque viene, cree en el Señor, ya está, ya lo van a recibir, ya lo van a tener, y están muy, muy equivocados. Este pertenecía a la familia escogida. ¿A quién? A la familia escogida, pero él no era escogido, porque era un profano, era un mundano, era una persona que no honraba a Dios. Aleluya. Y su hermano Jacob vino de Esaú a Jacob, y Jacob había preparado un potaje de lentejas. Aleluya. Y dice, dame de ese guiso rojo. Luego le pondrían por nombre Edom. A Esaú le pondrían el nombre de Edom, que significa rojo. ¿Sí? Dame de ese guiso rojo. Dice, véndeme la primogenitura. Véndeme la primogenitura. Y entonces este dice, ¿y para qué quiero yo la primogenitura si me voy a morir de hambre? Aleluya. Fijaron qué clase de hombre, ¿verdad? Por no comer ya se iba a morir la criatura, ¿no es verdad? Entonces, ¿sí? Dame la primogenitura. ¿Y yo para qué quiero la primogenitura? Si me voy a morir de hambre. Le vendió la primogenitura por un potaje de lentejas, por un guiso rojo. Desde entonces se le llamó Edom, significa rojo. Gloria al Señor. Y bueno, hermano, pues después la madre de Jacob, que había oído la voz de Dios, al cual el Señor le había hablado a ella, aleluya, de que el menor serviría al mayor, o sea, el mayor serviría al menor, gloria a Dios, escuchó a Isaac. Isaac estaba ya ciego, estaba torpón, estaba ciego, aleluya. A veces Dios tiene que tratar así con su pueblo, tiene que tratar así con sus siervos, porque de otra manera no se hace lo que Dios quiere. Si ese ve bien, ese oye bien, ese le da la bendición a Esaú. ¿A quién se le da?
porque era el primogénito. Pero Dios no quería que le diese su bendición a Esaú, sino que se la diese ¿a quién? A Jacob. Por eso es que tuvo que ya en su vejez, no veía, el olfato le funcionaba bien, el gusto también, sí, aleluya, el gusto también, pero también era un poquito torpón, el tacto estaba ya un poquito torpón. Y la mujer que estaba pendiente escuchó que Isaac le dice a Esaú que vaya a cazar, que le traiga de la casa, que le haga una comida conforme a su gusto. Aleluya, no todo el mundo tiene el mismo gusto. A uno le gusta la comida con más sal, a otro con menos sal. Aleluya. A uno le gusta el chile, a otro no le gusta el chile, ¿cierto? Pero él sabía el gusto. Y para darle la bendición tenía que traerle. ¿Qué tenía que traer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Traerle. Gloria al Señor. Y bueno, pues la escucha la madre y le dice la madre a Jacob: vístete de tu hermano, toma de las pieles de los cabritos, póntelo en los brazos, ¿sí? Y yo voy a preparar un cabrito conforme al gusto de tu padre. El padre tenía gusto. Y Rebeca sabía el gusto del padre. Gloria al Señor. Y prepararon, aleluya, iba a preparar eso. Pero antes dice Jacob a su madre: no sea que me descubra y en vez de bendición me traiga maldición. ¿Lo tenía claro Jacob? ¿Lo tenía claro Jacob? Que aunque su padre estaba ciego, aunque su padre estaba torpón, era el siervo de Dios que tenía la bendición. Gloria al Señor. Era el siervo de Dios que tenía la bendición. Era el único que podía transmitirle la bendición. Gloria al Señor. Y esa madre le dijo: hijo mío, la maldición de tu padre sea sobre mí. Tú haz lo que yo te digo. Gloria al Señor. Y lo hizo. Y lo oyó. Aleluya. Y le dijo: acércate. Y lo olió. Dice: huele a mi hijo. Cada persona tiene su olor particular, ¿no? Su OC, olor corporal. ¿Sí? Y lo olió. Claro, tenía los vestidos de Esaú. Le tocó. Y vio que era velludo. ¿Sí? Y comió. ¿Qué hizo? Comió. También para que bendijera tenía que traerle algo. La bendición es para multiplicación. ¿Para qué es? Y para multiplicar tienes que tener algo. ¿Qué tienes que tener? Y como lo que le iban a multiplicar eran los bienes materiales, trigos, todas las cosas materiales, que iba a ser una bendición del cielo, pero también bendición de la tierra, porque hay cosas que recibimos del cielo, ¿de dónde? Y hay cosas que recibimos de la tierra. ¿El mollete que te has comido hoy, dónde lo has recibido? ¿Del cielo? No, de la tierra. Gloria al Señor. Cuando digo el mollete, digo los churros, digo la avena, ¿sí? ¿Eso de dónde se recibe? De la tierra. Hay cosas que se reciben del cielo y hay cosas que se reciben de la tierra. Gloria al Señor. Para recibir esos bienes tenía que honrar a Isaac. ¿A quién tenía que honrar? ¿Y con qué tenía que honrarle? Con una comida que le gustaba. Gloria al Señor. Y después que comió, después que lo palpó, que lo olió, pero no lo conoció, soltó la bendición. Y Jacob fue un hombre bendito. Luego vino su hermano, aleluya, pidiendo la bendición. Y le dijo: ¿tú quién eres? Yo soy tu hijo Esaú. ¿Sí? Yo soy tu hijo Esaú. ¿Y quién ha venido que se ha llevado la bendición? Yo lo he bendecido y es bendito. Gloria al Señor. Era bendito porque lo había bendecido ¿quién?
Isaac. ¿Quién había bendecido? ¿Quién había bendecido al que le dio la bendición a Isaac? Gloria al Señor. En Hebreos, en el capítulo 7, nos enseña la palabra que Dios tiene un principio. ¿Qué tiene? Un principio por medio del cual Él actúa. Gloria al Señor. Mira, en el cielo están los arcángeles. ¿Quiénes están? Los arcángeles. Gloria al Señor. Y también están los ángeles. Aleluya. Por ejemplo, Miguel, el ángel Miguel, es un arcángel. Él tiene bajo su dominio a ángeles. ¿Qué tiene? Ángeles. ¿Sí? Satanás, que conocemos hoy como Satanás, era un querubín y tenía bajo su dominio ángeles. ¿Qué tenía? Ángeles. En el reino del diablo hay príncipes, autoridades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. Vemos que entonces en el mundo angélico del diablo hay autoridades. No es lo mismo un príncipe que un gobernador. No es lo mismo un gobernador que una autoridad. No es lo mismo una autoridad que un soldado, una hueste espiritual, ¿cierto? Gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos, Dios tiene un principio, y es que el menor siempre es bendecido por el mayor. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Ese es un principio del Señor. Aleluya. Tú tienes que entender este principio en el mundo natural y en el mundo espiritual. En el mundo natural dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando tú honras a tu padre y a tu madre, ¿cómo te va la vida? Bien. ¿Y cuánto duras aquí en este mundo? Mucho. Serás de larga vida sobre la tierra. ¿Gloria al Señor? Entonces nos damos cuenta que Dios, hermanos, usa a nuestros padres para nuestro bien. ¿Para qué usa? Para nuestro bien. Cuando nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, nos va bien. Aleluya. La casa y la riqueza se heredan de los padres. ¿De quién se heredan? Se heredan de los padres. Gloria al Señor. Entonces, si tú heredas, tienes un cortijo, tienes una fábrica y la has heredado de tus padres, no digas que la tienes por lo bonito que eres, por lo guapo que eres, por lo inteligente que eres. No, es porque te lo has heredado de tus padres. ¿Sí o no? ¿Quién es antes? ¿El padre, la madre o tú? Los padres. Gloria al Señor. ¿Dice su nombre? Y bueno, pues el Señor quiere que tú entiendas este principio que funciona en el mundo natural. Aleluya. Aquellos que no honran a sus padres son de vida corta en esta tierra y no les va bien. Aleluya. Eso lo hemos visto y lo seguimos viendo. Gente que se rebela contra sus padres, que maldice a sus padres, que inclusive le levantan las manos al padre o le pegan al padre. Esos duran aquí. Esos duran poco. Aleluya. Y a eso le va mal. Gloria al Señor. Pues lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Lo mismo ocurre también en la iglesia del Señor Jesucristo, en el pueblo del Señor. ¿Este es su nombre? En Hebreos, en el capítulo 7, se nos dice cómo es que Abraham llegó a ser bendito. Porque el Señor le dijo a Abraham, como vamos a estar viendo después, te bendeciré y será de bendición. Aleluya. Entonces, ¿cómo es que Abraham llegó a ser un hombre bendecido? Un hombre bendito. En el capítulo 7 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de
justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considera pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no se contaba de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Gloria al Señor. Entonces, mira, estaba haciendo una analogía, una comparación entre Melquisedec y nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y nos cuenta cómo es que Abraham llegó a ser bendito, bendecido. Te bendeciré. ¿Qué dijo? Te bendeciré. Aleluya. Y el Señor quería que en Abraham, en la simiente de Abraham, fueran benditas todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Ese es el plan que Dios tenía. Bendecir a Abraham, que Abraham fuese de bendición. Gloria al Señor. Y que de la simiente de Abraham, en el cual es Cristo, fueran benditas todas las familias de la tierra. Dios estaba pensando en todos nosotros. Y todos los hombres pueden ser benditos. Y todos los hombres pueden ser malditos. Gloria al Señor. Depende de la actitud que se tenga. Gloria a Dios. Va a ser bendito o no va a ser bendito. Abraham con 100 personas fue y derrotó a varios reyes y a sus ejércitos. Aleluya, los venció con 100 personas. ¿Con cuántas? 100 personas. Y vino con toda aquella gente que se habían llevado cautiva y vino con todos los bienes que aquellos reyes se habían llevado cautivos. Y cuando viene, sale a su encuentro Melquisedec. Y sale Melquisedec, que era siervo, o sea, era sacerdote del Dios Altísimo. ¿De quién? ¿Por qué se le llama Altísimo? Porque está por encima de todos. Sobre el alto vigila otro más alto, y otro más alto sobre él, y otro más alto sobre todos los altos. ¿A ese se le llama? ¿Cómo se llama? El Altísimo. Entonces, hasta que llegamos al Altísimo, gloria a Dios, hay altos, más altos, gloria al Señor, y luego está por encima de todos el Altísimo. Y este sacerdote era sacerdote del Dios Altísimo. Un sacerdote es alguien que está puesto de parte de Dios a favor de los hombres, ¿sí? O sea, para que Dios le hable a los hombres y para que ese sacerdote le hable a Dios de los hombres. Es un intermediario, ¿qué es? Es un intermediario. Gloria al Señor. Y eso no lo puede hacer cualquiera. Eso es alguien que el Señor escoge. Gloria al Señor. Entonces Melquisedec vino y bendijo. ¿Qué hizo? Bendijo a Abraham. Y Abraham cogió el diezmo. El diezmo significa el 10%. El 10% de todo el botín. Aleluya. Él se lo dio a Melquisedec. Lo de Sodoma se lo dio al de Sodoma, porque el de Sodoma dice, dame las personas y quédate con los bienes. No me voy a quedar contigo ni con una correa de zapatos, para que no digas que enriqueciste a Abraham. Lo que era de Sodoma se lo dio, porque Dios no quiere que le honre con sus diezmos, ni con sus ofrendas, ni con su dinero, a ninguno que no tenga un corazón perfecto para con Él. Aleluya. Él no quiere que se reciba nada de nadie que no sea digno. Gloria al Señor. Cuando el Señor envió a predicar, dijo, cuando vayáis a la ciudad, informad de quién sea digno. ¿Quién?
quien sea digno y ir a esa casa, aleluya, y si hay un hijo de paz, vuestra paz reposará, y sanar a los enfermos que haya en esa casa, aleluya, gloria al Señor. Pero el Señor no quería que sus obreros fueran mantenidos por gente indigna, aleluya. El Señor no quiere que su obra sea mantenida con gente que roba, que estafa, que vende droga, que hace lo malo, que tu dinero se pudra contigo. Gloria a Dios. Pero el Señor sí quiere que le honremos los hombres y mujeres que le amamos. Gloria al Señor. Aleluya. Y que se le honre como se le tiene que honrar. Aleluya. No con pena, no con a la fuerza, no, voluntariamente y correctamente. Gloria al Señor. Si tú has ganado X dinero, el 10% es para el Señor. Si se lo quieres dar, se lo da. Y si no quieres dárselo, no se lo da. Guárdatelo tú. Gloria al Señor. Ahora que sepas que tampoco vas a tener la bendición de Dios que enriquece, tampoco eso se va a multiplicar, tampoco eso te va a salir bien. Gloria al Señor. ¿Bendito sea su nombre? Sí. Entonces, con Dios las cosas como se tienen que hacer. Él cogió de todo el botín, que había 100 ovejas, 10 ovejas para darse a Melquisedec. Gloria al Señor. Que había 50 camellos, pues el 10%, 5 camellos. Y le dio el diezmo ¿de cuánto? De todo. ¿Y qué le dio Melquisedec a Abraham? ¿Qué le dio? La bendición. Aleluya. Después de que Melquisedec bendice a Abraham, Dios se le aparece a Abraham. Aleluya. Abraham ya tenía mucho dinero, era riquísimo. ¿Cómo era? Riquísimo. Y entonces se le aparece el Señor después que honró a Melquisedec y le dice, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Pídeme lo que quieres. Y dice Abraham, ¿y qué me vas a dar, Jehová? Si no tengo, tengo ya mucho, pero el que va a heredar todo lo que yo tengo es mi siervo, mi criado. ¿Sí? Y le dijo el Señor, no te va a heredar tu criado, te va a heredar un hijo tuyo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y el Señor hizo el milagro. ¿Cuándo le dijo que iba a darle el hijo? ¿Cuándo tuvo esas visiones en las que veía que su descendencia era como las estrellas de los cielos, como la arena del mar, como el polvo de la tierra? Después de haber sido bendecido por Melquisedec. Gloria al Señor. Después de ser bendecido por Melquisedec. Gloria al Señor. Entonces, ese respeto, ese reconocimiento hacia el sacerdote del Dios Altísimo trajo la bendición sobre Abraham. Y de Abraham pasó a Isaac. Y de Isaac pasó a Jacob. Gloria al Señor. Y luego en el pueblo de Israel el Señor seguía teniendo los sacerdotes. ¿A quién? Aleluya. Y a los profetas. Sacerdotes y profetas eran siervos de Dios. Y cuando las personas son siervos de Dios, todos los que son siervos de Dios tienen con ellos galardones. ¿Qué tienen? Galardones. El Señor dijo, el que recibe a un profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo recibirá recompensa de justo. Y el que recibe a uno de estos pequeños, de los que él enviaba, de cierto digo que no perderá su recompensa. Entonces, esos siervos de Dios, aleluya, llevan recompensa. ¿Qué llevan? Recompensa. Gloria a Dios. Cuando se le honra, cuando se hace las cosas bien delante del Señor, se suelta la bendición y esa bendición alcanza. Esa bendición viene. Gloria al Señor, es su nombre, y de esa manera las personas son enriquecidas. En Mateo capítulo 5, versículo 19, dice que en el reino de los cielos, que es la iglesia, hay gente que es mayor y gente que es menor.
Aleluya. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, será grande. ¿Cómo será? Grande en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Y cualquiera que no, o sea, desobedece, aún en lo más pequeño, ¿cómo? Aleluya, en lo más pequeño. Mis palabras, ese será pequeño en el reino de los cielos. Entonces nos encontramos que en el reino de los cielos, en la iglesia, hay gente, hermanos, que no obedece perfectamente. Gloria al Señor. Y desobedece a veces en lo pequeño. ¿En qué? En lo pequeño. Si tú eres infiel en lo poco, Dios no te va a poner en lo mucho. Gloria al Señor. Si tú desobedeces a Dios en lo poco, sí, en lo poco, también puedes desobedecer y va a desobedecer al Señor en lo mucho. Entonces, cualquiera que en lo más pequeño de la palabra del Señor desobedece, no es apto para ser grande en el reino de los cielos. ¿A quién pone el Señor? Aleluya. Gloria al Señor. Dios quiere exaltar a todos sus hijos. Dios quiere que sus hijos lleguen a ser maestros, que lleguen a ser grandes, que el Señor los pueda exaltar, poner en alto. Pero para eso se necesita una obediencia. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Obediencia. Si tú a Dios le desobedeces en lo más pequeño, gloria al Señor, Dios no te va a poner en lo grande. Aleluya. Desde que yo me convertí al Señor, me tomé por norma predicar el Evangelio. Y vivía en un pueblecito pequeñito, prediqué en todo el pueblo, luego iba a otros pueblos a predicar con gente. Gloria al Señor. La gente no se convertía, la gente la inmensa mayoría no quería saber nada de Dios. Aleluya. Gente que yo llevaba en aquel tiempo para que fuésemos a testificar, se apartaron del Señor. En un pueblo que se llama Archidona me quedé 7 años con una Biblia debajo del brazo. 7 años yendo a predicar porque se habían ido todos. 7 años estuve yendo solo a predicar allí. Aleluya. La gente no se convertía. La gente de Archidona, y tengo familia de Archidona. Aleluya. Te decía, sí, pues voy. Mentira todo. Aleluya. La mayoría de la gente era quedar bien contigo, pero luego, si te vi, no me acuerdo, no querían hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. El Señor ha visto la fidelidad. Gloria a Dios. Llovieran o no lloviera. Sigo siendo fiel al Señor cuando hay que predicarle a 2 hermanos, a 3 hermanos. Sigo siendo fiel al Señor cuando hay más gente. Gloria a Dios. Por eso es que el Señor me ha confiado el ministerio de la palabra, la radio y la televisión, me lo ha confiado porque ha visto mi fidelidad. Y hasta el día de hoy le sigo siendo fiel. Le fui fiel en lo poco, le voy a ser fiel en lo mucho. Gloria al Señor. Entonces tú tienes que saber cómo es que en el reino de los cielos hay pequeños, ¿qué hay? Y hay grandes. Gloria al Señor. Aquellos que en lo poco desobedecen al Señor y así enseñan a los hombres, porque con lo que hacemos enseñamos a los hombres, ¿sí o no? Gloria al Señor. Sí. Pues dice que serán llamados pequeños en el reino de los cielos y otros serán grandes. Entonces nos damos cuenta que en el reino de los cielos, en la iglesia, hay personas usadas por el Señor, hay siervos del Señor usados por el Señor con más gloria, con más excelencia de poder, con más poder que otros. Gloria al Señor, ¿sí o no? Aleluya. Y esas personas, hermanos, tenemos que tenerlas en cuenta. La gente que iba a Jerusalén a la iglesia, hermanos, sabía a quien Dios usaba más poderosamente. ¿A quién buscaban? Buscaban a Pedro. Aleluya. Para que al menos la sombra de Pedro, fíjate bien cómo honraba Dios a Pedro. ¿Sí? La sombra de Pedro cayera sobre algún enfermo. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban.
¿Era con la sombra de Juan? ¿Era con la sombra de Tomás? Gloria al Señor. ¿Ese es el nombre del Señor? Así en el reino de los cielos hay siervos, aleluya, que son usados por el Señor para dar bendición a muchas personas. Y siervos que también pueden ser de maldición. Porque dice en Génesis capítulo 12, aleluya, que dependiendo de la actitud que tuviesen con Abraham, pues serían bendecidos o serían maldecidos. Entonces dice en el capítulo 12 del Génesis, el Señor le habla a Abraham para que salga, para que obedezca, salga. Y dice en el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, bendeciré. ¿A quiénes? A los que te bendijeren. A las personas se les puede bendecir hablándole. Pueden hablar bien de ti. A las personas también se les puede bendecir proveyéndole las cosas que necesitan. Se les puede bendecir honrándolas. ¿Sí o no? Se puede bendecir de muchas maneras, ¿cierto? A veces se bendice sin palabras. Gloria a Dios. ¿Qué dijo el Señor que haría con los que le bendijeren? Los bendeciría. ¿Y qué dijo el Señor que haría con los que le maldijeren? Los maldeciría. Entonces nos damos cuenta que un hombre que fue puesto para bendecir a las naciones, para que en su simiente fueran benditas todas las familias de la tierra, se podía convertir también ¿en qué? En maldición para las personas. Nuestro Señor Jesucristo fue puesto, aleluya, para que muchos fuesen levantados. ¿Cuántos? Muchos. Pero también era una piedra de tropiezo. Gloria a Dios. También muchos caerían. Gloria a Dios. Muchos caerían. Gloria a Dios. Y esa piedra que el Señor puso en Sión, ese Señor Jesucristo, se le predica a todo el mundo, a toda criatura. El que creyere en Él y le obedeciere será salvo. El que no creyere en Él será condenado. ¿Qué será? Condenado. Entonces, una persona que está puesta para bendecir, para que seamos benditos, se puede convertir en maldición para nuestra vida. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El pantano de Inaja, de ahí se puede sacar, ¿qué? Coca-Cola. ¿Qué necesitamos? La fórmula. Gloria al Señor. ¿Te imaginas? Ahora está creo con una tercera parte de su capacidad, pero ¿te imaginas cuántas Coca-Cola a euro que puedes vender tú de ahí? Aleluya. Sí, pero ¿qué necesitas? La fórmula. Aquí estamos dándote estamos diciendo cómo es que tú puedes ser bendito, cómo es que tu familia puede ser bendito, cómo es que tú vas a heredar, vas a tener bendición también. Gloria al Señor. Y luego no te dejaste que como si no lo hubiese recibido. Porque hay gente, hermano, que cuando están bien, están bendecidos, están fortalecidos y todo eso, ya, hermanos, ya el siervo de Dios parece que él, uno más. ¿Qué es? Uno más. Como cuando Dios, por medio de Moisés, sacó al pueblo de Israel, ¿cierto? Y llega un primo suyo que se llamaba Coré. ¿Cómo se llamaba? Coré, hermano, y hace una rebelión. Hace una rebelión porque Coré pertenecía a los levitas, pero no pertenecía a los sacerdotes. Y él no quería ser solamente el que llevaba el tabernáculo, no, él quería ser sacerdote. ¿Qué quería? Como era su primo Aarón, aleluya, él quería ser de la familia de Aarón y de Moisés. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo Coré?
Quitaos vosotros de aquí. Gloria al Señor. Quitaos vosotros de aquí. Se había olvidado que Dios había usado a su primo y a su otro primo para sacar al pueblo de Egipto. Hay gente que se le olvida. ¿Qué ocurre? Que se le olvida que Dios los bendijo, que Dios hizo muchas cosas en sus vidas. Y hermanos, en el momento en que se rebelan, en el momento en que hacen lo indebido, le ocurre lo que ocurrió a Coré y a los que estaban con él. La tierra abrió su boca y se los tragó vivos. Gloria al Señor. Y otros 250 fueron quemados. Gloria al Señor. Sí, porque hay que tener discernimiento. Y hay que tener un respeto y hay que tener un temor de Dios, aleluya, y un temor también reverente delante de las personas que Dios usa, un amor y un agradecimiento muy grande al Señor por esas personas que trabajan entre nosotros y que son usados por Dios para la bendición de la iglesia, para la bendición de muchas personas. ¿Bendito sea su nombre? Dice que a los que trabajan entre nosotros hay que tenerlos en grande estima. ¿Cómo? No hay que tratarlo como la fregona. Aleluya. No hay que tratarlo de cualquier manera. No hay que irse a la casa y darle a la sin hueso que se mueve muy rápido. Aleluya. Y saca falta y habla lo que no tienes que hablar. Gasta cuidado. Que el Señor escucha las conversaciones, que el Señor ve los pensamientos, que el Señor ve las intenciones. Gloria a Dios. Y recuerda que no puedes morder la mano del que te da el alimento. ¿Sí? ¿O tú le vas a dar de comer al perrito cuando te acercas y te muerde? Gloria al Señor. Así que si el perrito quiere comer, mejor que menee la cola. Aleluya. Y agradezca por la comida que le lleva. Pero que no muerda la mano del que lo alimenta. Gloria al Señor. Si Dios está usando personas para tu bendición, aleluya, hónralas. Dios quiere que a todas esas personas las honres. A tu padre y a tu madre que los honres. A tus pastores que los honres. Gloria al Señor, porque de eso depende tu bienestar. De eso depende la bendición que tienes sobre tu vida. Y bueno, hermanos, pues en Números capítulo 22, en el versículo 4, la palabra del Señor, bueno, pues nos enseña que había un hombre que se llamaba Balaam. ¿Cómo se llamaba? Este ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. O sea, no era israelita, no era descendiente de los israelitas. Pero era un hombre que era un profeta de Dios. Aleluya. Era un hombre al cual el Señor le había dado, le había abierto los ojos. ¿Qué le había hecho? Le había abierto los ojos. Gloria al Señor. Le había abierto los ojos. Y era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Aleluya. Y bueno, pues la gente se había dado cuenta de que a quien este hombre bendecía, era bendito. Y a quien este hombre maldecía, era maldito. Entonces, un siervo de Dios. ¿Qué era Balaam? Un siervo de Dios. Aleluya, que oía la voz del Señor, que sabía acerca de Dios, que era usado por Dios para bendecir y para maldecir. Entonces vino el pueblo de Israel, hermanos, y los moabitas, aleluya, los moabitas eran descendientes de Lot, aleluya. Dos de las hijas cada una de sus hijas con su padre tuvo un hijo y el de más pequeña se puso Moab, ¿no? O sea, el hijo de la más pequeña le puso Moab, aleluya. La primera creo que el nombre Moab, si no recuerdo mal, significa hijo de mi padre, aleluya. Y bueno, pues los moabitas vieron que venía Israel para la tierra prometida. Dios le había dado orden en que no tocaran a los descendientes de Lot, ni a los descendientes de Edom, de Esaú.
ellos iban a pasar por allí. Pero este hombre, el rey Balac, mandó a gente con dinero para que viniese Balaán y maldijera al pueblo. Aleluya, gloria al Señor. Que maldijera al pueblo. Porque él sabía que aquel a quien Balaán maldijera era maldito. Y aquel a que Balaán maldijera era maldito. Ven y maldíceme a este pueblo para que yo lo pueda vencer. Gloria a Dios. ¿Sí? Y Balaán consultó a Dios. ¿A quién tiene que consultar? A Dios. Consultó a Dios y Dios dijo, no vayas. No vayas porque este pueblo es bendito. Gloria a Dios. Después le envió, ya sabéis la historia, le envió otros con más dinero, otros príncipes más importantes, con mucho más dinero, para que hiciera lo mismo, que fuera y no maldijera. Gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta que Dios tenía un siervo que se llamaba Balaán. Aleluya. Que aquel a quien él bendecía era bendito. Y aquel a que él maldecía, ¿qué era? Maldito. Gloria al Señor. Los siervos de Dios guiados por el Señor pueden bendecir y pueden maldecir. Aleluya. Eso lo puede leer en el capítulo 22, versículos del 4 al 6. Dice la palabra del Señor, y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Y bueno, pues ya sabéis la historia que ya os he contado, ¿no? Cuando podáis la leéis en la palabra del Señor. Gloria a Dios. En Jeremías capítulo 1 nos vamos a dar cuenta que el Señor a Jeremías, que lo constituyó, que lo puso como profeta, ¿cómo lo puso? Aleluya. Lo iba a usar como usa el Señor a sus siervos para plantar, pero también para arruinar. Gloria al Señor. Dice en Isaías en Jeremías, capítulo 1, el Señor hablándole a Jeremías lo siguiente. Dice en el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. ¿Qué tocó? Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Gloria al Señor. Entonces, el Señor dijo en Deuteronomio capítulo 18 que gastasen los israelitas, gastasen cuidado porque Dios le iba a levantar profeta como Moisés, ¿cierto? Y que pondría las palabras del Señor, las pondría en la boca del profeta. ¿Dónde las pondría? En la boca del profeta. Aleluya. Y si las palabras se cumplían, lo que el profeta decía se cumplía, entonces era palabra del Señor. ¿Y qué tenían que tener con aquel profeta? Dice que tenían que tener temor. ¿Qué tenían que tener? Temor, respeto. Aleluya. En algunos sitios a los pastores le dicen reverendo. Reverendo viene de reverencia. Gloria al Señor. ¿Qué dijo el Señor que tenían que tener con sus profetas? Temor, reverencia, respeto. Gloria al Señor. Sí. Era un hombre como otro cualquiera. Era otro del pueblo como cualquier otro. Pero era alguien que el Señor había escogido y iba a poner sus palabras en su boca. ¿Dónde? En su boca. Y Dios en Jeremías pondría palabras para destruir naciones. Aleluya.
y pondría palabras también para plantar, para edificar. Gloria al Señor. Si Jeremías hablaba en contra del pueblo, el pueblo iba cautivo para Babilonia. ¿Para dónde iba? Para Babilonia. Gloria al Señor. Si Jeremías decía, después de 70 años, el pueblo volverá a su lugar, el pueblo a los 70 años volvió a su lugar. Gloria a Dios. ¿Bendito sea su nombre? Entonces, el Señor, hermanos, usa a sus siervos. Fueran los sacerdotes, fuesen los profetas, los usaba para bendecir. Aleluya. No en vano, antes de enviar ningún juicio, Dios enviaba a los profetas, le hablaban al pueblo. ¿Qué pasa? Que el pueblo no... Se hacían el longi, ¿qué se hacía? El longi, el sueco, ¿sí? Se dice a la gente que te está escuchando y que está... y te planta una sonrisita y te dice que se está haciendo el ¿qué? El sueco, porque los suecos son así. ¿Entendemos? Parece que te están escuchando, parece que está eso, pero se están haciendo el sueco, luego no hacen nada. ¿Entendemos? Bueno, pues el Señor quiere que tú tengas en cuenta cada palabra que se te da es para tu bendición. ¿Para qué es? ¿Para qué es? Para tu bendición. Pero cada palabra que tú no le tienes en cuenta, el Señor te va a pedir cuenta. ¿Qué va a hacer? Te va a pedir cuenta. Oye, yo a ti no te enseñé ese domingo, te trae a la memoria. Yo no te enseñé a ti esto. ¿Y por qué no lo has hecho? Gloria al Señor. Pues porque no lo has hecho, ahora no tienes lo que tenías que tener y sí tienes lo que no tenías que tener. Gloria a Dios. ¿Me su nombre? Porque cuando las cosas van mal, cuando todo eso, la gente pregunta, Señor, ¿y qué he hecho? Aleluya, es como aquellos que tiraban la piedra y dicen, a mí que me registren. Aleluya. Cogen la piedra, tiran la piedra, a mí que me registren yo. Hay algunos que se hacen así, el longier. Aleluya. Entonces el Señor quiere que nosotros cada palabra que se da la recibamos como de parte del Señor, la pongamos en práctica y nos va a ir bien. Porque Dios quiere que su pueblo sea un pueblo bendito. ¿Cómo quiere que sea? Pero tú tienes que saber cómo. ¿Cómo? Aleluya, ¿con qué actitud, con qué comportamiento? ¿Cómo es que Dios te va a poder bendecir y cómo Dios te puede exaltar y ponerte como cabeza y no cola? Aleluya. En 2 Reyes capítulo 4, vamos a ir concluyendo, hermanos, se nos enseña que una viuda, desde el versículo 1 al versículo 7, se nos enseña que una viuda vino a Eliseo. Gloria al Señor. Su marido era profeta, porque Elías creó una escuela de profetas. Aleluya. Y en esas escuelas había profetas, gente que aprendían a oír la voz de Dios, aprendían a ser profetas. Todo se aprende, ¿sí o no? Gloria al Señor. Todo se aprende. ¿Sí? Aleluya. Y esto que estamos aprendiendo hoy es muy importante. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Sí? Porque quizás no tenga la fórmula para la Coca-Cola. Aleluya. Pero sí tienes la fórmula, sí tienes la palabra del Señor que va a hacer que tú seas un hombre bendito, una mujer bendita, una familia bendita y que tengas bendición y no maldición. Amén. Aleluya. Esta viuda se llegó a Eliseo, el profeta Eliseo, el que se quedó después de Elías. Gloria al Señor. Y se quedó después de Elías porque tenía un celo, tenía un anhelo, tenía un respeto. Servía a Elías. ¿Qué hacía? Servía a Elías. Ni se adelantaba ni se atrasaba. Iba con Elías. Siempre a las órdenes de Elías. Y recibió el manto. ¿Qué recibió? El manto y la unción que había sobre Elías.
Y llegó una viuda y le contó sus problemas. Aleluya. A veces la gente tiene problemas psicológicos y va en busca del psicólogo. ¿Sí? Tienen problemas físicos y va en busca del médico. Y cuando ya dicen que no hay remedio, dice, pastor, que vengo para que ore por mí. ¿Sí? Porque he ido al médico y me ha dicho que esto no tiene remedio. Porque he ido al psicólogo y me ha hartado de pastillas y no es. ¿Sí? Entonces esta mujer tenía un problema. ¿Qué tenía? Un problema. Y es que su marido era un mal administrador. Y pedía prestado. La palabra del Señor dice que no debamos nada a nadie. ¿Qué tenemos que deber a la gente? Nada. Las deudas están dentro de la lista de la maldición. Y Dios no quiere que su pueblo deba nada. Gloria al Señor. Pero este hombre era un mal administrador y había pedido prestado. Gloria al Señor. ¿Sí? No contaba con la bendición del Señor y tenía que pedir, y pedía prestado. Y se murió. Aleluya. No sabemos si se murió de un infarto. No sabemos si se murió porque estaba agobiado. No sabemos, pero se murió. Y dejó a la viuda y varios hijos. Tenía varios hijos y los dejó sin nada. Y entonces aquellos a los que le debía dinero vinieron y le dijeron a la viuda, bueno, tu marido no nos ha pagado, pero estos chiquillos, como dice aquí ¿no es verdad? En Córdoba, estos chiquillos pueden trabajar. Te los puedo yo poner a trabajar. Así que dame a tus hijos hasta que se pague la deuda que tenía tu marido. Y querían dejar a la mujer viuda, sin marido y sin hijos, para que le pagaran. Y vino y le contó el problema al siervo de Dios. ¿A quién fue? No fue a la vecina, no fue al otro, no fue al otro. ¿Fue a quién fue? Al siervo de Dios. Y el siervo de Dios le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dijo, una vasija de aceite. Aleluya. Una vasija de aceite. Y entonces dice, coge y pide prestado a tus vecinas. Aleluya. Muchas vasijas. Entonces la gente tenía el aceite en vasijas. ¿Cuándo tenía? En vasijas. Aquí en Andalucía se tenía en unas cántaras que había metálicas y a veces también en orza de barro se tenía el aceite, ¿no verdad? Y bueno, pues se fue, le hizo caso al profeta, pidió prestadas vasijas a todas las vecinas, muchas vasijas, porque le había dicho ¿cuántas? No pocas, muchas. Y cogió de la vasija y dice, va llenando vasijas. Y hermano, iba echando de una vasija a otra, aleluya, iba llenando las vasijas. ¿Lo del Señor? ¿Sí? Y el aceite se multiplicaba y se llenaba. Y ella decía, otra. Aleluya. Y venía el niño, otra. Niño, otra. Otra. Y cuando dijo, otra, mamá, ya no hay más. Aleluya. Ya no hay más aceite. Ya no hay más vasijas. Y cesó. Y cuando tenía todo lleno de aceite, aleluya, fue en busca del siervo de Dios. No dijo, ¡ay, qué bien, cuánto aceite! Aleluya. No, fue en busca del siervo de Dios. Y le dijo, ¿qué haré? Dice, coge y véndelo y págale a tus acreedores. ¿Quiere el Señor que tú le pagues a los que les debes? ¿Sí? O que te haga el longui, que te haga el sueco. Aleluya. En tu conciencia tú sabes a quién le debes y tienes que pagarle a esa persona, porque a ti no te gusta que te dejen colgado. No quieren, a ti no te gusta que te deban nadie, o sí te gusta. Por eso dice, el que paga descansa y el que cobra más. Aleluya. Y el que cobra más. Págale a todos los que deben y con lo que sobra, aleluya, con lo que sobra, vive tú y tus hijos. Gloria al Señor.
Esa mujer con un problema económico fue al siervo de Dios. Y el siervo de Dios tenía una palabra. Gloria al Señor, una palabra. Una palabra que esa mujer obedeció. A veces la bendición es realmente te decimos lo que tienes que hacer. Aleluya. Gloria al Señor. Lo que tienes que hacer. En ciertas ocasiones he orado por personas para que el Señor dé un trabajo. Estaba todo muy malo. Porque ¿cómo está siempre la cosa? ¿Cómo está siempre la cosa? Aleluya. Y he orado por una persona y he dicho, coge y ve. Tu trabajo es buscar trabajo. Gloria al Señor. ¿Y de su nombre? ¿Cuánto dura una jornada? 8 horas, ¿no? Pues tu trabajo es buscar trabajo. Dedícale 8 horas. Dedícale 8 horas. Aleluya. Y ha habido gente que ha obedecido. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues lo que le hemos dicho, que todo aquel hemos pedido, que todo aquel que busca allá. Y todo aquel que llama a la puerta se le abrirá. ¿Bendito ese nombre? Este hombre dio una palabra. Aleluya. Pero vemos a este siervo del Señor que se llamaba Eliseo, hermanos, también subiendo en Betel, subiendo un cerro, y había, hermanos, unos muchachos, bastantes muchachos, aleluya, que estaban allí. Y cuando iba subiendo para arriba, los muchachos comenzaron a burlarse de él. Y le decían, sube, calvo, sube. Y se reían. Ya saben, los muchachos cuando se ponen impertinentes, ¿no es verdad? Y maleducados, ¿sí? Cuando pierden la vergüenza, cuando pierden el respeto, pues uno a otro se estimulan y le estaban diciendo eso al calvo. ¿A quién era? Aleluya. Gloria al Señor. Sube, calvo, sube. Y este calvo los maldijo en el nombre de Jehová. ¿Qué hizo? Los maldijo. Y salieron 2 osos y mataron a 42. A 42 muchachos. Gloria al Señor. Así que el calvo, hermano, el calvo no tenía un pelo de tonto. Aleluya. El calvo tenía en su boca la bendición. El calvo tenía en su boca la maldición. Gloria al Señor. ¿Este es su nombre? Cuidado con las personas que el Señor pone para tu bien, no sea que se conviertan en tu mal. Gloria a Dios. El mismo Elías, que fue de quien él recibió el manto, aleluya, llegaron unos capitanes del ejército y decía, tú, baja de ahí, siervo de Dios. Y él decía, si yo soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y os queme. Y hacía y quemaba al capitán y a todos los soldados. Y el rey envió otro y dice, tú, siervo de Dios, baja, que el rey te llama. Y él decía, si soy siervo de Dios, que descienda fuego del cielo y os queme. Quemado. Aleluya. Y ya envió el tercero. Y cuando llegó el tercero dijo, siervo de Dios, por favor, siervo de Dios, ten misericordia de mí y de todos los que están conmigo. Aleluya, que el rey te llama, que el rey quiere que vaya. Aleluya. Ya había cambiado el tono. ¿Qué había cambiado? ¿Qué había cambiado? El tono. Y entonces Elías fue con él. Dijo el Señor, ve con él, no tengas temor de él. Y fue con ellos. Gloria al Señor. Cuidadín, cuidadín. Gloria al Señor. Cuidadín con este principio. Cuidadín. Gloria a Dios con lo que recibes, cómo lo recibes, lo que haces, con lo que se te dice de parte del Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya.
Y en Hechos de los Apóstoles, hermano, en el capítulo 5 encontramos a Ananías y a Zafira. ¿A quién encontramos? Ananías y Zafira, que van delante de Pedro. Habían vendido una heredad, se habían quedado con la mitad. Aleluya, se habían quedado con la mitad. Y van como si lo estuvieran dando todo. Gloria a Dios, como si lo estuviesen dando todo. Porque en aquel tiempo todo era de todos. ¿Qué era? Y eso se hacía voluntariamente, a nadie se le obligaba. Gloria a Dios, a nadie se le obligaba. Y entonces este hombre vendió una heredad, hermanos, y fue con la mitad. Aleluya, se puso de acuerdo con su mujer y fue con la mitad. Y entonces, hermanos, fue a Pedro a engañar a Pedro. Pero engañar a Pedro era engañar al Espíritu Santo. ¿A quién? ¿A quién quería engañar? Al Espíritu Santo. Porque Pedro, hermanos, cogía lo que le daba y lo repartía entre todos los necesitados. Eso era un verdadero comunismo, pero comunismo de verdad, comunismo con amor. No el comunismo de Fidel Castro, ni de Stalin, ni de ninguno de estos comunistas que están el pueblo lampando y ellos con dineros en otros paraísos fiscales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso no es comunismo. Aleluya. Pero eso sí era un verdadero comunismo, ¿no? Tener todas las cosas en común. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Aleluya. Gloria a Dios. Después de vender el campo, ¿no estaba en tu poder? ¿Quién te dijo que trajeras nada? Gloria al Señor. Entonces, no han mentido a los hombres, han mentido a Dios. O sea, no me han mentido a mí, han mentido a Dios. Porque el Espíritu Santo, ¿quién es? Dios. Y ese hombre cayó muerto allí. ¿Qué pasó? Cayó muerto. Gloria al Señor. Y al cabo de 3 horas, aproximadamente 3 horas, viene la mujer a buscar a su marido. Viene a Pedro y le pregunta a Pedro, oye, ¿vendisteis en tanto el campo? Dice, sí, en tanto, en tanto. Y dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu de Dios? Ahí están los que acaban de enterrar a tu marido y te van a enterrar a ti. Y cayó y murió. Gloria al Señor. Ese Pedro que el Señor usaba para que con su sombra los enfermos fuesen sanados. Ese Pedro que el Señor usaba para resucitar a los muertos, ¿sí o no? Ese Pedro fue la causa de que esos dos murieran en ese día. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Aleluya. Mira, las cosas de Dios son muy serias. ¿Sí? Son muy serias. A veces bromeamos un poquito, lo que sea, pero las cosas del Señor son muy serias. Gloria al Señor. Y terminamos. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Qué dice? Y sujetaos a ellos. Aleluya. Porque ellos velan por vuestras almas como quien van a dar cuenta. Aleluya, como los que tienen que dar cuenta. ¿Sí? Para que lo hagan con alegría. ¿Cómo tienen que hacerlo? No quejándose. Porque esto no os es provechoso. Entonces, mira, obedecer. ¿Se está diciendo algo que tienes que obedecer? Porque la palabra del Señor es para oírle y obedecerla, ¿sí o no? Obedecer a vuestros pastores. Y sujetaos. ¿Qué es sujetarse? Sujetarse significa que tú ves que eso no es lo que a ti te gusta, no es lo que tú ves. ¿Sí? Tú quieres ir por allí. ¿Por dónde quieres ir? Y el pastor te está diciendo que vaya por... ¿Qué es sujetarse? Es que no vas para allá, vienes para acá, vas para allá y obedeces. Gloria al Señor. Si el pastor delante del Señor presenta quejas, ¿qué presenta? Quejas, eso no te conviene.
A ti te conviene que el pastor esté de tu parte, que el pastor se presente delante de Dios con alegría, que el pastor te diga que el Señor te lo multiplique 100 veces, que el pastor te diga, sé sano en el nombre de Jesucristo, que el pastor te diga, mira, Dios te va a abrir una puerta. Aquí ha habido personas que estaban y le he dicho, mira, el Señor te va a abrir una puerta, vas a tener tu trabajo fijo. Aleluya. ¿Sí? Vas a tener tu trabajo fijo, vas a ser bendecida. Recuerdo una hermana que oré por ella y le dije, mira, prepárate que vas a tener un trabajo fijo, vas a tener un sueldo fijo, vas a ser bendecida. Y aquello vino. ¿Gloria al Señor? Aquí tenemos hermanos que han orado por trabajos y el Señor le ha dado sus trabajos. Salud y el Señor le ha dado su salud. Gloria a Dios. Y así muchísimas cosas que Dios da en medio de su pueblo. Gloria a Dios. Pero también hay, hermanos, gente que te devuelve mal por bien. Aleluya. Te devuelve mal por bien. Ya se creen que son, que reinan. Ya se creen que son, que no necesitan a nadie. Ya no obedecen, ya no quieren inclusive ni estar en la iglesia. ¿Sabe lo que yo hago delante del Señor con esas personas? Gloria al Señor. Le digo, Señor, esta persona se ha ido. Esta persona no quiere obedecer. Esta persona está en rebelión. No voy a orar delante tuya por esta persona más. No me voy a levantar a las 6 de la mañana para orar por esta persona. Cuando me venga el pensamiento, no voy ni a llorar, aunque los quiera, aunque yo quiera a esa persona mucho, aunque yo quiera a todos mucho, pero no voy a llorar por esa persona, no voy a seguir sufriendo por esa persona. ¿Se ha ido? Adiós. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y no vamos a estar llorando por las ausencias. Vamos a estar gozándonos con las presencias. ¿Con qué? Gloria al Señor. Si Judas se ahorcó, pues ahora vamos a centrarnos en José, el que el Señor ha escogido para que sea apóstol en el lugar de Judas. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, hermanos, pues se ven que lo que antes tenían no lo tienen, que lo que tuvieron lo perdieron. Gloria al Señor. ¿Y todo por qué? O porque desconocían este principio, o cuando se predicó, se les enseñó, no lo aprendieron. Aleluya. O porque sencillamente estaban buscando su propio deseo. Gloria a Dios, ¿qué buscan? Su propio deseo. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, sin fórmula tenemos agua, pero no tenemos Coca-Cola. ¿Sí? Y sin tener en cuenta esto que os he enseñado en este día, aleluya, recuerda que los siervos de Dios están puestos para bendición, pero que pueden ser de maldición. Aleluya. Y que la bendición siempre viene después de la obediencia. Que si tú no obedeces al Señor, por mucho que yo quiera bendecirte, no te voy a poder bendecir. Entre otras cosas, yo dependo del Señor. A veces me piden, ore por este, ore por el otro, y no oro, o oro de aquella manera. Aleluya, lo presento, Señor, que se arrepientan, que se convierten, entonces ya oraremos para que sean sanados, para que sean libertados. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, pues esta es la palabra que el Señor me ha dado para compartir en este día. Un aplauso al Señor. Te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón, Padre. Te damos muchísimas gracias por tu presencia en nuestras vidas, amado Padre. Y te presentamos, Señor, a todo tu pueblo en este lugar, Dios mío, para que todos aprendan, Señor, tus hijos, a temerte, a respetarte, a obedecerte, a poner en práctica tus principios, Padre. Y ayúdanos, Señor, a todos a hacer siempre lo agradable delante tuya, amado Señor. Y te pido también por todas las personas que van a estar oyendo esta palabra, Dios mío, para que también se den cuenta, Padre, de cómo es que tú actúas, cómo es que tú obras, Padre, lo hagas sabio para salvación, Dios mío.
Y ayúdame también a mí, Señor, y a todos los que te estamos sirviendo en el ministerio de la palabra, Padre, a ser irreprensibles, buenos administradores de Dios, Padre. Y, amado Señor, yo te ruego que puedas usarnos y que nos uses siempre para bendición de todas las personas. En el nombre de Jesús, amén y amén.